Hola, buenas noches. Listos, ya estamos aquí transmitiendo en vivo, gracias a Dios, un lunes más. Ya estamos completamente en vivo. Hoy, lunes 14 de abril. Se nos había complicado transmitir los lunes anteriores por cuestiones de salud, pero gracias a Dios ya estamos una vez más aquí, ya estamos transmitiendo. Hoy en realidad tendría que ser el primer lunes de vacaciones, pero justamente como tuvimos que dejar una semana sin transmitir, pues determiné que mejor sería terminar con estos temas antes de irnos un par de semanas o un par de lunes de vacaciones, ¿verdad? O en realidad no transmitir. Así que de una vez hago el aviso, lo haré seguramente también al final. Eh, el lunes 21 y lunes 28 de abril no habrá transmisión de Moisés cara a cara con Dios y regresaríamos hasta el lunes 5, si Dios lo permite. Si no, pues ya ahí les voy avisando ahí para que estén al pendiente tanto del Facebook como del Instagram para ver cuándo regresamos. Pero hoy sí, vamos a tener estudio y es el último antes de tomar una pequeña pausa. También estaré orando por si es la voluntad de Dios que el próximo lunes también hagamos un estudio, porque en realidad ya nos faltan un par de temas para acabar la serie completa, así que también podría ser una muy buena idea el terminarlos los dos lunes que siguen o el siguiente lunes, pero ya estaremos orando y estaremos viendo a ver qué dice el Señor. De todas formas, pues ya estamos aquí, gracias a Dios por este lunes que nos permite, gracias a los que se pusieron a orar por nuestra salud. Aquí nos dio medio fuerte a mi esposa y a mí, ya ni sabemos qué es, si gripa, si este, COVID o influenza o tosferina y de tantas cosas que hay, ya ni supimos qué nos dio, pero bueno, ahí vamos poco a poco con la ayuda de Dios y con las oraciones de todos ustedes, así que muchísimas gracias. Así que bueno, vamos a orar para poner este estudio, que será un estudio breve pero muy bonito. Antes vamos a poner esto en las manos de Dios. Cierra tus ojos, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos permites estar este lunes una vez más transmitiendo. Gracias, Señor, por nuestra salud. Gracias porque pones los medios para que podamos transmitir y para que podamos recibir tu palabra. Te damos tantas gracias porque en tu voluntad y en tu soberanía, Señor, has determinado que este lunes llevemos a cabo el estudio profundo de tu palabra. Así que te pedimos que seas tu Espíritu Santo guiándonos en todo momento para poder comprender lo que hoy tienes que decirnos. Te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, les recuerdo también que este mismo episodio se estrena el día de mañana en el canal de YouTube. Ahorita seguimos haciendo las transmisiones por Facebook, sin embargo, pues para la siguiente serie ya solamente serán por YouTube, así que ya les iré diciendo al término de esta serie de Moisés, eh, cómo vamos a estar transmitiendo en YouTube. Va a ser muy sencillo suscribirse al canal para que podamos todos estar conectados. Así ya no tendría tampoco que subirse los días martes como estreno, sino ya todo sería el lunes a las 8 de la noche. Es importante que recordemos que Facebook elimina los videos después de 30 días como este, después de publicarse. Y en el YouTube pues no habrá ese tipo de problema, ¿verdad? Tendremos ahí todas las series, todos los videos, por supuesto, disponibles. Eh, ya les iré diciendo si hay en los comentarios, etcétera, pues me pueden dejar sus comentarios y sus peticiones, por supuesto, cuando termine esta serie. Como todas las demás, pues la transformamos a MP3 para que puedan adquirirlas también y puedan estarlas escuchando en todos lados y en todo momento. También están todo el tiempo en el podcast, ¿verdad? Aquí en el Facebook está el QR que los envía a todos los podcasts, a todas las plataformas, tanto eh, el de Apple, el de Amazon, el de Google, me parece. Bueno, no, ese más bien ya es el de YouTube, ¿verdad? Que es el podcast. Y se me está yendo por ahí otro, bueno, Spotify, desde luego, también están ahí. Entonces, pues, estamos bien contentos porque también mucha gente está atendiendo a los podcasts y oyendo la palabra de Dios en muchos países.
También les recuerdo que están los planes de YouVersion. Estamos en revisión de un último plan que hemos escrito que se llama este, ¿por qué debemos orar? Son solo 3 días, es una guía muy breve pero muy práctica por las razones por las que debemos orar. Y bueno, después tendremos la oportunidad de estudiarlo en video, pues muchísimo más a fondo. Así que bueno, vamos a la palabra de Dios. Vamos a hoy a ver el tema, como ya pudieron ver, que se llama la serpiente de bronce. Discúlpeme, todavía tenemos un poco de resequedad en la garganta y de tos. Espero con la ayuda de Dios poder terminar este estudio. Y si no, pues bueno, ya lo paramos y lo continuamos a ver cuando el Señor determine que podamos hacerlo. Vamos hoy por primera vez en esta serie a brincarnos muchos capítulos, y me refiero a primera vez en la serie en la que vamos a salirnos del libro de Éxodo para llegar al libro de Números, en el capítulo 21, que es donde vamos a estar viendo hoy la serpiente de bronce. Hay mucho que, pues bueno, evidentemente se queda atrás en el libro de Éxodo, pero finalmente no hemos dejado de, como al principio se los delimité, pues hablar justamente de Moisés y del ministerio que tenía y que Dios para él y obviamente para Aarón, Josué y pueblo de Israel, etcétera. Así que hoy vamos a estar viendo pues prácticamente el penúltimo o antepenúltimo tema, que es la serpiente de bronce. Ha pasado mucho tiempo del becerro de oro, muchos años, y me gustaría hacerles una breve cronología, ¿verdad? De cuánto tiempo ha pasado, pues para que pudiéramos estar un poco más en el contexto, ¿verdad? La salida de Egipto, pues lo estuvimos viendo desde Éxodo 12, digamos que es el primer año del Éxodo. Después la llegada al monte de Sinaí fueron 3 meses después de la salida de Egipto, que también lo analizamos. Después pasa casi un año en el Sinaí, cuando se reciben las leyes y construyendo el tabernáculo, que son temas que no tocamos y que no tocaremos en esta serie, pero que evidentemente tú puedes estudiar. Después el pueblo de Israel viaja a Cades Barnea, donde se envían espías a explorar Canaán, ¿verdad? A la tierra prometida. Esto ya es en el libro de Números. Y obviamente hoy vamos a estar viendo esta etapa, que ya pues pasaron muchísimos años más, prácticamente del año 3 o 4 hasta el uno antes de la llegada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Este, pues ya pasaron casi los 40 años, ¿verdad? De lo que vamos a estudiar hoy. Y bueno, va a haber cosas que no nos van a sorprender y al mismo tiempo nos van a sorprender, así que de la actitud justamente del pueblo de Israel. Entonces, bueno, pues en resumen, en el primer año, en el año cero, discúlpenme, es el éxodo de Egipto y el cruce del Mar Rojo. En el primer año, pues es la construcción del tabernáculo, el levantamiento del censo, la salida de Sinaí hacia Cades Barnea. El segundo año es la exploración de Canaán por los 12 espías, que es una historia maravillosa, muy interesante. Durante todo este tiempo, pues en el año segundo, después de la salida del pueblo de Israel, es cuando el Señor pues ha determinado que esta generación pues tiene que perecer para entrar a la tierra prometida, una generación que no fuera ni tan quejumbrosa ni tan incrédula, ¿verdad? Y ahorita, bueno, rápidamente vamos a leer cómo esto es una promesa de Dios, y pues cómo Él lo determina justamente en el libro de Números, capítulo 14, versículo 33, y dice: y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Pues obviamente Dios los estaba castigando, ¿verdad? Estaba castigando la incredulidad y la rebelión del pueblo, como lo hemos visto. Entonces, pues obviamente la misericordia de Dios es grande, por supuesto, pero dice que es tardo para la ira, ¿verdad? Tardo más, ¿no? Que nunca llega la consecuencia. Entonces, la rebelión, la incredulidad del pueblo de Israel, pues Dios determina decretar 40 años de peregrinación en el desierto hasta que muriera esta generación. Y obviamente ya del tercer año pues hasta el 40, pues es esta peregrinación, que seguramente es lo que hablaremos
en el penúltimo o último capítulo, además de la muerte de Moisés. Y es aquí donde retoman la ruta hacia Canaán, ¿verdad? Bordeando Edom, bordeando Moab. Ahorita vamos a leer rápidamente sobre la batalla del rey de Arad, que ocurre en esta etapa final, y pues el tema de hoy que es la serpiente. Así que pues a grandes rasgos, a bastantes grandes rasgos, esto es lo que ha pasado con el pueblo de Israel desde la salida de Egipto, y me lo quise resumir de esta manera porque sí hacemos un salto prácticamente de 37, 36 años a lo que vamos a leer. Así que bueno, vamos al libro de Números en el capítulo 21. En el versículo 1 dice así: Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: Si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y lo destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Orma. Esto es destrucción, ¿verdad? Después partieron del monte de Or camino al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos de este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahorita sí son pocos, solo 9 versículos los que leímos, pero en realidad son solo 6 los que vamos a analizar. Entonces, bueno, de la salida de Egipto a justamente la batalla que tuvo Israel, y donde Jehová pues, una vez más les da la victoria, pues bueno, toman camino una vez más ya para la tierra prometida. Ya habían pasado casi las 4 décadas. Esto que vamos a estudiar hoy es prácticamente la última parte de cuando Jehová los castiga con los 40 años, a partir del año tercero, ¿verdad? Fueron 40 desde prácticamente la salida de Egipto. Entonces dice: partieron después de la victoria, por supuesto, dice: partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo. Una vez más vemos aquí cómo, como tantas veces, pues bueno, se vuelve a desanimar el pueblo de Dios, aún después de una victoria, aún después de que Dios les había entregado este ejército en sus manos, una vez más les había dado este esta fortaleza, este respaldo, y el pueblo de Dios pues se desanima. ¿Qué sucede una vez más cuando se desaniman, como lo hemos visto a lo largo de esta serie? Pues justamente eso, ¿verdad? Empiezan a hablar mal de Dios, empiezan a hablar mal de la situación, empiezan a quejarse, empiezan a hacer tantas cosas que no convienen, por supuesto, delante de Dios, y que después de haber mostrado tanta entereza, tanta fortaleza, cumplir sus promesas, Dios tenía a esta generación pues cubierta, pues una vez más se quejan, ¿verdad? Dice el versículo 5: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y aquí, o sea, es lo que les decía a un inicio, o sea, no es algo que nos sorprenda, porque todo el tiempo desde que la salida de Egipto se le han pasado hablando mal de Dios, se le han pasado hablando mal de Moisés, y pues nunca están contentos con nada, ¿verdad? O sea, casi 40 años después siguen quejándose de la misma manera. Esta nueva generación pues ya sonaba a la generación anterior, ¿verdad? La que iba a ir muriendo en el desierto, porque ya no iba a entrar esa generación a la tierra prometida. Recordemos que la tierra prometida, o la promesa que hizo el Señor, no era para la gente que estaba viva en ese momento, sino para la nación de Israel. Nunca especificó Dios de que cada uno de los que salieron de Egipto entrarían a la tierra prometida, porque entonces, como habíamos platicado en episodios anteriores, tendríamos que ver qué sucedió con todas las personas que murieron a lo largo de estos 40 años.
con las personas que no creyeron, con las personas que fueron destruidas por el Señor cuando pasó lo del becerro de oro, etcétera, etcétera. Entonces Dios faltaría a su promesa. No se lo prometió a cada persona que salió de Egipto, sino a la nación de Israel. Entonces, esta nueva generación, discúlpenme, continuaba con los pasos de la generación anterior. Y si seguían así, pues tampoco iba a ser capaz, obviamente, de conquistar la tierra de Canaán, ¿verdad? Porque ya había sido negada para la generación anterior. O sea, se podría decir que estos primeros desafíos o estos primeros comportamientos de esta nueva generación eran incluso hasta peor que sus padres, ¿verdad? Porque hay diferentes pasajes en la escritura, entre ellos Éxodo 15, 24, números 12, números 16, números 41, que describe a los hijos de Israel hablando también en contra de Moisés, ¿verdad? Hablando en contra de Dios, o sea, ya de una forma desvergonzada. Nunca tuvo este pueblo tampoco como la generación anterior el contentamiento ni la intención de ser agradecidos con el Señor. Ahora eran lo suficientemente atrevidos porque además de que los pasajes o toda la historia hablaba de las maravillas del Señor y que ellos ya eran conocedores de cada una de ellas y de las consecuencias de cada vez que murmuraban en contra del Señor y de Moisés, pues ellos hacían exactamente lo mismo. Entonces, era como un verdadero problema porque estaban a punto de entrar a la tierra prometida de acuerdo a la temporalidad. La promesa ya estaba por cumplirse según Números 14, donde dice que 40 años iban a vagar. Y entonces estamos hablando de una generación que estaba una vez más comportándose como la generación que no iba a entrar a Canaán. Entonces se quejan de Dios, se quejan de Moisés, se quejan una vez más de que no hay agua, se quejan una vez más de que no hay comida y se quejan ahora sí literalmente del maná, ¿verdad? Estaban quejándose de que ya de este pan tan liviano, que ya no nos gusta, ya no queremos. O sea, desprecian una vez más la provisión de Dios llamándola pan liviano, ¿verdad? Y bueno, qué pena que muchas veces nosotros también despreciamos tantas cosas que el Señor tiene para nosotros porque a lo mejor estamos cansados, porque no hallamos ese contentamiento, ¿verdad? Es increíble. Yo muchas veces platico con mi esposa y pues lo tengo que decir delante de todos ustedes. A veces, pues una queja por mi trabajo, etcétera, etcétera, siendo que debería de ser la primera persona más agradecida con el Señor porque como se dice, ¿verdad? Salgo a trabajar y no a buscar trabajo. Y a veces lo que es bueno no nos parece, lo que es excelente, pues lo catalogamos como más o menos bueno, dándonos cuenta de que estamos prácticamente igual que el pueblo de Israel, ¿no? Si no damos gracias por lo que de verdad tenemos, no hallamos contentamiento, nos fastidiamos de todo. Estamos siempre queriendo en busca de más y nos frustramos cuando no lo conseguimos. No estamos descansando en lo que Dios nos ha provisto y entendiendo que esa es la voluntad del Padre, ¿verdad? Atravesar justamente por las adversidades, por los desiertos, etcétera, etcétera. Y que además el Señor nos da lo suficiente para poder cruzarlo, ¿verdad? Y más que suficiente, nos dio a su Hijo, que es la suficiencia de todo y en cual, según Colosenses 2, estamos completos. Entonces, cada etapa de nuestra vida tendría que ser justamente así, pero hemos visto tantos milagros en nuestra vida y que somos de verdad una generación también tan malagradecida porque no tomamos en cuenta las generaciones anteriores, no tomamos en cuenta lo sucedido en nuestra propia vida en el pasado y seguimos adelante como si Dios nunca nos hubiera tendido la mano, como si Dios no nos hubiera rescatado de la muerte, como si Dios no nos hubiera adoptado, etcétera, etcétera. Y vivimos una vida con falta de contentamiento y pareciera aquí tan sorprendente que casi 4 décadas después el pueblo de Israel se estaba quejando exactamente de lo mismo. Pues analicemos nuestra vida porque a lo mejor hoy nos quejamos de lo mismo de ayer, de lo mismo de hace una semana, de lo mismo de hace un año, de hace 3, de hace 5, de hace 10 o de hace 20 años o no sé cuántos. Es muy fácil que nosotros, así como el pueblo de Israel, nos olvidemos del Señor, ¿verdad? Y la palabra de Dios que nos enseña que debemos orar de tal manera que le digamos, Dios, no te permitas olvidar ninguno de tus beneficios. Y eso es lo primeritito que deberíamos de hacer cuando abrimos los ojos. Dar gracias a Dios por la situación en la que estamos,
dar gracias a Dios por el trabajo que tenemos, dar gracias a Dios por nuestra familia, dar gracias a Dios incluso por lo que no tenemos, porque si no lo tenemos es por voluntad del Padre y si su voluntad es buena, agradable y perfecta, entonces es bueno, es agradable y es perfecto que por el momento o nunca tengamos cosas que a lo mejor anhelamos, porque Dios sabe que afectarían nuestra vida, sobre todo de un carácter espiritual. Así que pues sí es sorprendente naturalmente ver cómo hasta del maná se quejaron, ¿verdad? Y fue un pecado de ingratitud de esta nueva generación lo que estaba desarrollando, así como la generación anterior. Y el corazón de estas personas, así como a veces el nuestro, está decidido a la rebelión. Y me puedes decir, no, no, yo nunca me rebelaría en contra de Dios. No, pues con no reconocer la soberanía de Dios, no reconocer todo lo que ha hecho por nosotros, renegar de lo que ha puesto en nuestras manos como economía, trabajos, familia, etcétera, 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 es estar en rebeldía, porque le estamos diciendo al Señor que entonces lo que nosotros tenemos no es algo que nosotros merezcamos y que Él está actuando mal, que no confiamos plenamente en su soberanía. Eso es un pecado a todas luces de rebelión. El estar descontento es no reconocer que lo que nosotros tenemos en nuestra vida ha venido de parte de Dios de una forma equivocada. Simple y sencillamente eso es una rebelión. Y es algo de lo que el Señor, pues obviamente estaba súper preocupado, por supuesto, ¿verdad? Del pueblo de Israel. No porque dijera, ay, ¿ahora qué voy a hacer? No hablo de esa preocupación de que el Señor se le cerrara el mundo como suele suceder con cada uno de nosotros. De, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Estoy preocupado porque esta nueva generación está actuando igual o peor que la generación anterior, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Ahora van a tener que entrar a la tierra de Canaán o cómo los corrijo, etcétera. Bueno, el Señor en su sabiduría, pues evidentemente no se pone nervioso, sabe cómo actuar y lo tenía por supuesto contemplado desde la eternidad, que esta generación hiciera exactamente lo mismo que la generación anterior. Aunque, como vamos a ver en un momento, hay una atenuante, ¿verdad? Que sí ponía en práctica esta nueva generación. Dice el versículo 6, bueno, desde el versículo 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque no, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? O sea, 40 años después, estos que, híjole, ¿por qué nos sacaste de Egipto? No puedo creerlo. Estamos igual, ¿verdad? Para que muramos en este desierto, o sea, 40 años donde su calzado, sus ropas no se desgastaban, donde no les faltó agua, no les faltó alimento, no les faltó absolutamente nada, donde Dios los sustentó durante 40 años. Ellos todavía creían que los habían sacado para morirse en el desierto, como a muchas personas, sí, claro que se habían muerto, ¿verdad? Dice, y Jehová, bueno, pero dice, pero no hay ni agua ni alma tiene, mi alma tiene nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Sí, estoy cansado de comer frijolitos. Ay, estoy cansado de comer huevito, ¿verdad? Ay, estoy cansado del transporte público, estoy cansado de este auto, estoy cansado de que no me alcance y puras quejas. O sea, piensa en esto, Dios no nos ha dado vida para que podamos quejarnos a gusto. Ouch. No, Dios no nos dio vida hasta este instante para que nos quejemos a gusto de todo lo que el enemigo quiere que nos quejemos en rebelión contra de Dios. Dios nos ha dado vida hasta este momento para que podamos nosotros hallar en él contentamiento. Tómala. Y dice el versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Ande, ¿verdad? Entonces, primero, pues ahí están quejándose y pues, obviamente Dios tenía también todo bajo control y hay una consecuencia cuando tú eres rebelde, cuando nosotros somos rebeldes. Algunos piensan que las serpientes ardientes pues, se referían tanto al color de la serpiente como la intensidad del veneno que quemaba, etcétera. Eso realmente no tiene ninguna relevancia, pero sí había un castigo de parte de Dios para todo este pueblo que fue quejumbroso y se rebeló en contra de su soberanía, ¿verdad? Había una conexión justamente en este desprecio que tenían en Números 21 con el desprecio del maná que ya en algún momento se había dado, ¿verdad? O sea, de que, ay, no, ya ahora queremos carne, y bueno, entonces despreciaron el pan del cielo y Dios pues les dio una serpiente en la tierra. Despreciaron las bendiciones de Dios, Dios les dio veneno
despreciaron la vida que Dios les daba sustentándola, pues entonces Dios les dio la muerte. Y esto corrobora lo que dice Romanos, ¿verdad? Que la paga del pecado es la muerte. O sea, tú no quieres lo que Dios tiene para ti, lo que Dios ofrece, perfecto, tú eres libre de rechazarlo, de no aceptarlo, pero tienes que estar consciente de que fuera del Señor no hay vida, solamente hay muerte. Entonces, Dios manda a estas serpientes como castigo, pues sí, a la nación de Israel y mucha gente, pues murió, ¿verdad? Estas personas que veía el Señor, que tenían ahora sí que el gen de la quejumbre y de la falta de contentamiento de la generación anterior, que lo tenían ahí prácticamente en su ADN, pues les echó a las lombrices, los mordían y obviamente morían, ¿verdad? Entonces esto sí era de llamar la atención, o sea, la misericordia de Dios sí es amplia, es tardo para la ira, pero eso no quiere decir que no tome cartas en el asunto. Si continuaban con esta incredulidad, entonces esta generación iba a ser una generación también que no entraría. Pero bueno, pues, obviamente muere mucho pueblo. Estas víctimas eran en su mayoría pues de la generación anterior, de las que estaban contaminando a la nueva generación. Y ahí se cumplía pues también la promesa de parte de Dios y Él es soberano para elegir los métodos. No es algo que tengamos nosotros que señalar, ni que juzgar, ni que poner en tela de juicio, porque seguramente Dios a través del Espíritu Santo nos daría las respuestas que lejos de dejarnos satisfechos nos dejarían humillados. Por eso Deuteronomio 29 dice que basta que sepamos lo que el Señor ha requerido que nosotros sepamos y lo demás está guardado para Él y la divinidad. Entonces, muere mucha gente, como dice el versículo 6 dice, y murió mucho pueblo de Israel. Esto corrobora que pues esta generación anterior no iba a entrar a la tierra prometida. Estamos hablando de que ya estaban derechito para llegar a Canaán, ¿verdad? Y entonces cumple esta promesa de que perecerían en el desierto y no entrarían a la tierra prometida. Dice el versículo 8, y Jehová dijo a Moisés, perdón, el 7, entonces el pueblo, aquí es donde viene algo interesante. Vino Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo. Esto era muy interesante porque la nueva generación era capaz así de pecar tan profundamente como quejarse, despreciar el maná, que eso sí ya era, ya está este pan tan liviano, ya un desprecio total, así como te repito, muchas veces hemos despreciado bendiciones tan hermosas que tenemos. Ay, no, que Dios, de verdad, Dios, perdónanos. También tenía esta generación un corazón que entendía acerca del arrepentimiento y de la intercesión. Así que de esa misma manera, pues sí, ya después del castigo, como nos pasa a nosotros, no hay por qué señalar con un solo dedo a la nación de Israel, porque manda el castigo y entonces sí, ups, se arrepienten. Recordemos que a lo largo y ancho de la escritura, hay juicios del Señor que se ejecutan y hay personas que en lugar de arrepentirse, se enojan todavía más contra Dios y más quieren rechazarlo, ¿verdad? No así esta generación de Israel, ¿no? Que también tenía un corazón pues más sensible al arrepentimiento y entonces a través de Moisés se humillan ante el Señor y le piden a Moisés que confíe, que interceda por ellos, ¿verdad? Confesando el pecado, porque es supremamente claro. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti, ¿verdad? Esto es un arrepentimiento, una muestra de un arrepentimiento genuino, porque muchas veces, y lo hemos tratado en diferentes series, en diferentes mensajes, a veces cuando nos dormimos decimos, ay Señor, perdona mis pecados del día de hoy en el nombre de Jesús, amén. Y eso la verdad es que no refleja ningún arrepentimiento. O sea, ya se los he recomendado, vean en el canal de YouTube el genuino arrepentimiento, es un mensaje que tengo un análisis profundo del Salmo 51, donde obviamente tiene que haber un arrepentimiento genuino para el perdón de los pecados. Y cuando nosotros decimos, perdona mis pecados, nosotros ni estamos conscientes de qué hicimos. Nada más creemos que Dios con esas palabras son como mágicas y entonces nos limpiará de los pecados, ¿verdad? Y no somos capaces ni de enumerarlos, de mencionarlos, porque no hay un genuino arrepentimiento en nuestro corazón, ¿verdad? En cambio, si decimos, Señor, pues hoy le hablé mal a mi esposo, hoy traté mal a mi esposa, Señor, hoy me robé, este
unos pesos, Señor. Hoy fui grosero y ofendí a la gente mientras iba conduciendo, Señor. Hoy dije mentiras. Hoy fui deshonesto, ¿verdad? Para conseguir un bien propio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso habla de que estás consciente de lo que cada cosa que hiciste, pues está mal delante de Dios, lo confiesas y con un genuino arrepentimiento, pues recibes el perdón de parte de Dios, ¿verdad? Nos limpia con su sangre. El Señor Jesucristo nos justifica. Pero si nada más es así de que, nada, pues es que hoy seguramente pequé, Señor, tú sabes todos los errores que he cometido, te pido perdón en el nombre de Jesús, límpiame, amén. No, Señor. No hay un genuino arrepentimiento, eso es claro, y es algo bien diferente con esta generación del pueblo de Israel. Dice, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. ¿Ven? Entonces, además de que creían obviamente que en el Señor había perdón, que el Señor era bondadoso, que era misericordioso, conocían y reconocían al líder y a su instrumento que era Moisés, y saben que a través de un genuino arrepentimiento, pues habría una solución para todo esto que estaban viviendo, ¿verdad? Como consecuencia de, de su pecado. Entonces, en humildad, pues piden a Moisés que orara por ellos. Evidentemente hace una expresión de una intercesión, por supuesto, y dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ojo aquí, ellos clamaban para que el Señor quitara las serpientes, quitara las mordeduras, quitara esto que causaba la muerte. El Señor no les concede quitarles las serpientes, pero les concede un método de salvación. Y aquí es lo más interesante de este estudio que quiero ir analizando muy profundamente en estos últimos minutos porque es algo que se ha presentado incluso para confusión con la iglesia católica, con la iglesia tradicional acerca de las imágenes y que nos dicen y nos señalan, ya ven el Señor y mandó a hacer una serpiente y todos los que se oraban a la serpiente y ponían su fe en la serpiente, etcétera, etcétera, eran sanos. Cosa más equivocada no puede haber. Entonces, bueno, incluso Jesús se refiere a la serpiente primero para que entendamos que esto es bien importante, ¿verdad? Entonces, Dios dice que otorga un método de salvación y ya con esto pues yo creo que te puedes ir imaginando hacia dónde va la simbología de la serpiente de bronce. Dios no les quita lo que causaba la muerte para que no fueran mordidos. Dios no les quita las serpientes que les causaba la muerte. Dios les manda un método para que ellos pudieran ser salvos en el momento que esta serpiente los mordiera. Entonces ordena a Moisés hacer esta serpiente que pone sobre ¿cómo dice aquí? Un asta, se me fue la palabra, para que todo aquel que fuera mordido por la serpiente volteara a ver a la serpiente de bronce y no pereciera. Esto es una señal clara de que esa serpiente simbolizaba, por supuesto, a Jesucristo, la serpiente de bronce. Es una señal, por supuesto, completamente clara de que las serpientes ardientes, las serpientes que mordían al pueblo de Israel, son Satanás, sus demonios, los espíritus inmundos y por supuesto el pecado. Cada vez que el reino de las tinieblas muerde en esta simbología a alguien que es el pueblo de Israel, lo que le causaba era la muerte. Pero se hallaba salvación al mirar y poner la mirada en Jesucristo, que es el símbolo de la serpiente de bronce. Ahora muchos dirán, no, es que, ¿cómo puede ser Jesucristo una serpiente? ¿Cómo puede? Bueno, hay tantas formas equivocadas de ver a los animales en la palabra de Dios. Hay algunos que son, otros que no son, otros que andan como, otros que son, o descienden, por ejemplo, la paloma que desciende como paloma, no en forma de paloma, que dice que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar, no dice que es un león, comparándolo con el león de la tribu de Judá, que sí es Jesucristo, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede aquí, ¿verdad?
pero nosotros podemos ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 14, cómo el mismo Jesucristo eh, habla acerca de esta serpiente. Desde el versículo 11 dice las palabras de Jesucristo. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he hecho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Para empezar, aquí dice, te va a costar trabajo creer, y esto es algo, quieren a fuerza categorizar que el erigir la serpiente de bronce sobre un asta traía algo que estaba prohibido en Éxodo 20, en el versículo 4, algo que estaba corrompiendo el mismo mandamiento del Señor y que era una clara contradicción. Esto es una cosa celestial, esto es cosa de sabiduría divina. Y a veces no entendemos las terrenales, cuánto menos entenderíamos eso. Sin embargo, para eso tenemos la palabra de Dios. Y dice el versículo 13, nadie subió al cielo, sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y de aquí parte el versículo, creo yo, más famoso de la escritura, que incluso cuando abres nuevas, por primera vez las aplicaciones, cuando abres Biblias en internet, etcétera, etcétera, lo primero que te sale el primer versículo es el famoso Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y me gustaría nada más leer, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Esto lo quise leer como más extenso para que sepamos que el único camino para llegar a Dios es a través de Jesucristo. Pero vean de dónde parte el versículo más famoso de la escritura, Juan 3:16, justamente del ejemplo que da Jesucristo del propósito de la serpiente y cómo él aclara y dice, porque como esa serpiente, así me he de levantar yo en el madero para el que crea en mí, voltea a ver a la cruz, sea completamente salvo. Entonces, es una medida, por supuesto, que Dios utiliza en analogía y de forma profética de lo que habría de suceder con el Hijo de Dios y con el perdón de pecados. La paga del pecado es muerte, pero si nosotros volteamos a la cruz de Jesucristo y al sacrificio de Jesucristo en esa cruz del Calvario, nosotros seremos sanos y llevaremos entonces ya no muerte, sino vida eterna en nuestro espíritu. Es una promesa que viene incluso desde Juan 3, desde Juan 3 en el versículo 15, ¿verdad? No, perdón, Génesis 3 en el versículo 15, donde dice, y pondré enemistad entre ti, está hablando de Satanás y la serpiente, y está hablando justamente después de que ha caído la humanidad, de que el pecado entra en el mundo, y Dios habla y dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Dice, esta te herirá en la cabeza. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y tú le herirás en el calcañar, es decir, la serpiente va a morder los talones o la pierna, lo que tú quieras, pero aquí había un elemento incluso profético de lo que habría de ser el castigo que nos ha conducido a la muerte, pero al mismo tiempo en Números, por supuesto 21, nos da la única forma y método de salvación que es Jesucristo. Y Jehová dijo a Moisés, haz una serpiente ardiente y ponla sobre el asta, y cualquiera que fuere mordido y la mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente o el pecado mordía a alguno, o alguien estuviera en pecado, miraba a la cruz de Jesucristo y vivía. Cuando alguien peca, cuando nuestra vida ha ofendido al Señor, y nos encontramos nosotros a punto de la paga de la muerte, de dejar esto claro, como el pueblo de Israel eran mordidos por el pecado, eran mordidos por la serpiente. Es el castigo que viene desde Génesis 3,
que ella nos herirá en el calcañar, pondrá la mesa para que nosotros pequemos, para que ofendamos a Dios, para que nuestra vida no sea una vida que agrade al Señor, pero al mismo tiempo, después de ser mordidos por el reino de las tinieblas, tenemos la oportunidad para todo el mundo, como dice Juan 3:16, de voltear a ver al Hijo de Dios, a su único Hijo, para que nosotros podamos ser salvos. Esta es la razón por la que Dios le pide a Moisés levantar esta serpiente de bronce para que todo aquel que viera el símbolo que era Jesucristo de forma profética pudiera tener salvación. Ojo aquí con la idolatría. La serpiente no tenía ningún poder. Esto lo tenemos que dejar muy claro. La serpiente no tenía ningún poder. Lo que tenía poder era la fe que se había puesto en la indicación de Dios para el pueblo de Israel. Si tú la miras, no es porque esa serpiente de bronce tenga el poder de salvarte, sino que tú tienes una fe tan fuerte y tan sólida que has seguido mi indicación de voltearla a ver y tu fe es puesta en lo que yo puedo hacer a causa de tu obediencia. Esa es la gran diferencia justamente con la idolatría. Lamentablemente, más adelante, por supuesto que este símbolo que fue ordenado por Dios, sí se convirtió en un ídolo, ¿verdad? Nos enseña el segundo libro de los Reyes. Vamos rápidamente para no dejarlo al aire. En el capítulo 18, en el versículo 4. Segunda de Reyes 18, 4. Aquí nos muestra cómo pues sucede justamente, ¿verdad? Que este símbolo ordenado por Dios, no para que se le adorase, no para que se pusiera la fe en este símbolo, no para que se le quemara incienso, etcétera, etcétera, no se podía convertir en un ídolo. Por eso esto no contradice a Éxodo 24, que no habrá ninguna imagen ni semejanza y mucho menos poner nuestra fe en ella, sino que la fe era el obedecer la instrucción de Dios de qué hacer cuando el pecado o la serpiente nos mordía. Voltear a la serpiente de bronce, voltear a Jesucristo es donde encontramos nosotros el método de justificación. Y dice el segundo libro de los Reyes en el capítulo 18, versículo 4, que desde el 1 para que entendamos quién es. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Entonces estamos hablando de Ezequías, ¿verdad? En este contexto. Hizo lo correcto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Dice el versículo 4, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo, escucha bien y hasta dónde había llegado, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamaron Neustán, que significa cosa de bronce. Entonces aquí nos damos cuenta de que el pueblo de Israel llegó el momento en que sí hizo un ídolo, la serpiente de bronce. Y lo vamos a ver la siguiente semana, si Dios lo permite, o cuando volvamos de vacaciones, cómo incluso Satanás estaba contendiendo contra el ángel por el cuerpo de Moisés, porque sabía que en algún momento el pueblo de Israel se iba a corromper y lo iba a utilizar como un ídolo, como sucedió justamente con este símbolo que es la serpiente de bronce. Y esto, justamente segundo libro de Reyes, en el capítulo 18, en el versículo 4, nos da a nosotros también un parámetro para poder responder como la serpiente de bronce, como ídolo, como algo al que se le rindiera alabanza, se le quemara incienso, era algo en contra de Dios, ya que el rey Ezequías había determinado acabar con todos los altares, puesto que él dice que hacía lo correcto delante de los ojos de Dios, así como lo había hecho David. Y entre ellos fue destruir
la serpiente de bronce que ya se había convertido en un ídolo para Israel. Entonces, nada de que, ay, Dios aprobó la idolatría, Dios aprobó la reverencia y tomarle incienso a las imágenes. No, aquí nos deja muy claro que el rey Ezequías hizo lo bueno delante de los ojos de Dios y entre lo bueno fue destruir esa serpiente que el mismo pueblo de Israel convirtió en un ídolo. Así que, bueno, la voz no me da más. Tendré que terminar el estudio aquí. Espero que haya quedado muy claro y cómo nosotros podemos darnos cuenta de la forma tan hermosa y profética que Dios mismo había otorgado desde aquellos entonces a esta generación que estaba a punto de entrar a la tierra prometida, cómo proféticamente levanta a Jesucristo. Jesucristo mismo, lo vuelvo a decir, en Juan en el capítulo 3 nos muestra que Él es el que se compara con la serpiente que había levantado Moisés en el simbolismo y en lo que significaba. Ya había una maldición de que la serpiente mordería al pueblo de Israel desde la caída de Adán y Eva, ya se estaba materializando justamente como castigo para la quejumbre e incredulidad y falta de contentamiento para el pueblo de Israel, donde muere mucha gente para que se cumpla la promesa de que esa generación después de 40 años no entraría a la tierra de Israel y la profecía de que solo a través de la fe en Jesucristo podemos nosotros pasar de muerte a vida y perdón de nuestros pecados. El pueblo de Israel se humilla, no quita como no ha quitado Dios el pecado de la tierra, pero otorga un método de salvación que es la fe en Jesucristo y en ese momento la obediencia para voltear a ver la serpiente de bronce que simbolizaba a Jesús. Así que vamos a orar rápidamente. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este estudio. Permítenos seguir adelante, Señor. Estamos a punto de terminar y que siempre tu Espíritu Santo sea nuestra guía. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús te damos tantas gracias. Amén. Lo terminamos rápido, ya no me da la garganta, pero me dio mucho gusto compartir con ustedes este maravilloso tema y sigan adelante estudiándolo porque de verdad es algo precioso. Que Dios les bendiga a todos. Si Dios quiere, nos vemos la siguiente semana y si no, pues en 2 o 3 ya les voy avisando por vacaciones. Saludos a todos, que Dios les bendiga. Bye bye.